Bueno, lo que le decía, las escalas nos sirven para representar dibujos de un cierto tamaño en un plano. ¿Está? Entonces, vamos a citar un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer el dibujo de la escuela en un tamaño de una lámina, por ejemplo? Achicando el tamaño del dibujo, ¿no es cierto? Ese achique o esa disminución o esa reducción de tamaño, ¿sí? Lo que hacemos es aplicar alguna escala determinada, ¿sí? Alguna escala normalizada en la cual yo pueda representar el dibujo de la escuela, ¿sí? Vieron que nosotros en las láminas anteriores representamos los cortes. Bueno, los cortes son dibujos que nos sirven para representar algunas partes del objeto que queremos, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al ejemplo de la escuela, ¿sí? Los cortes nos sirven para representar lo que pasa en altura o en alzada, ¿sí? En los distintos sectores. Nos sirven para representar espacialmente el objeto más que nada. Después tenemos los cortes transversales o horizontales que nos sirven para representar las dimensiones de ancho y largo de los espacios. ¿Está? Del objeto. ¿Estamos? Bueno, esa forma de representar la escala, ¿sí? Nos permite entonces llevar el dibujo del objeto a un tamaño, ¿sí? que nos permita hacer en una lámina dicho dibujo. ¿Está? Sin necesidad de modificar, digamos, modificar la esencia del dibujo. Solamente que nosotros lo que hacemos es achicar o ampliar el objeto cuando lo estamos representando por medio de una escala. ¿Está? ¿Se entiende la idea de la escala? ¿Sí? Capaz, quizás escucharon en tecnología también escalas, no sé si tuvieron tecnología y si escucharon eso ahí, porque hay, es parte del contenido, no me acuerdo de qué año, pero es parte del contenido. Bueno, como les dije anteriormente, nos da la posibilidad de achicar o aumentar el tamaño del dibujo según lo que estemos representando, pero ustedes dirán, ¿en qué situaciones? Bueno, una es cuando cuando el objeto es grande, y tenemos que achicar el tamaño para representar en un plano, por ejemplo, ¿sí? Lo vamos a llamar escalas de reducción. ¿Por qué? Porque achican el tamaño de objeto a la hora de representar. Y cuando tenemos objetos tan chiquitos que de nada sirve representar más chico o de nada sirve representar de la medida exacta porque igual no nos sirve para la hora de que el que va a leer el plano entienda, ¿sí? Entonces hay que usar una escala de ampliación, es decir, ampliar el tamaño del objeto para que se entienda sus dimensiones, su forma, sus especificaciones técnicas, materiales y demás, ¿sí? Repasando que el dibujo técnico sirve para representar objetos que se van a fabricar, se van a producir, se van a construir, etcétera, ¿no es cierto? Para eso nos sirve el dibujo técnico. ¿Estamos? ¿Todos saben eso, no es cierto? ¿Sí? Sin el dibujo técnico, en teoría, no se puede producir algo, no se puede fabricar algo. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Primero hay que diseñar, dibujar, y después se construye, se fabrica, se produce. Bien. Después hay objetos que se pueden representar con la medida real del objeto. Es decir, no sé, quiero representar un avirome, por ejemplo, solamente en sus vistas, y lo puedo representar en tamaño natural porque las medidas me dan como para que entre tranquilamente en una hoja. ¿Está? ¿Sí? Ese tipo de escala en realidad se llama escala lineal o natural. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos de escala: de reducción, de ampliación y natural. ¿Sí? Estaba mirando la lámina un poco ahí que estoy proyectando. Esta lámina es bastante sencilla. Vamos a dividir en 4 cuadritos, es decir, la mitad del ancho
para la división vertical, la mitad del alto para la división horizontal, eso ya habrán visto ustedes, y si no vieron, es así la diagramación. Después hay que hacer en el primer cuadrito las escalas con todas las divisiones que están ahí y todos los tipos de escalas normalizados para distintos tipos de utilización o de aplicación, construcciones civiles, construcciones metálicas. Dentro de lo que es construcciones civiles se puede aplicar a muchos, es amplio el espectro, digamos, porque podemos aplicar a la parte eléctrica, podemos aplicar a la parte de agrimensura también esas escalas, quizá falten algunas más de reducción, ¿sí? Podemos aplicar a la parte de electrónica también, dentro de lo que sería construcciones civiles. Bueno, en fin, son las más utilizadas las que aparecen ahí en ese cuadrito. Fíjense cómo están representados los renglones. Es bastante sencillo porque los renglones tienen 1 centímetro en cada cuadrito. Después hay un renglón en el medio. La división, perdón, tiene 1 centímetro. Después adentro hay un renglón de 5 milímetros de alto el renglón. Están todas las medidas ahí de ese cuadrito. Ahora, vamos a ver cómo aplicamos cada una de las escalas. Hay dos formas en realidad. La primera es bastante sencilla y es usar lo que se denomina escalímetro. Escalímetro. ¿Conocen el escalímetro? ¿No? Es una regla que tiene 6 caras. Tiene 6 caras. Y en esas 6 caras, en cada una de ellas, tiene una escala. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tiene esta forma, a ver si se familiarizan un poco. Algo así. Es como una estrella de 3 puntas, ¿sí? Y obviamente acá tiene una cara. Del otro lado tiene otra cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se entiende? Cada una se puede utilizar como regla. Y acá tiene, por ejemplo, así las medidas, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, dependiendo de la escala. Y en algún sector dice escala, ¿sí? 1 en 100, por ejemplo. ¿Está? Y acá lo mismo. Tiene el 0, 1, 2, y acá dice escala 1 en 50, por ejemplo. Y así aparecen distintas escalas en el escalímetro. ¿Está? Y eso me sirve para, por ejemplo, yo estoy representando 1 metro en escala 1 en 100, miro la regla y ya tengo marcado ahí. Estoy representando 1,50 metros, miro la regla y trazo con ese borde. ¿Está? Lo mismo pasa con la escala 1 en 50. Tengo que representar 1 metro, miro dónde tengo mi escala de 1,50 y represento con ese borde. Es más fácil hacer o pasar en escala utilizando este elemento. ¿Está? ¿Están siguiendo ahí? Y después la otra que nos queda, si no tenemos el escalímetro, es pasar las escalas. ¿Sí? Y vamos al ejemplo. Vamos con la escala 1 en 100. Después vamos a ir con la escala 1 en 50. Vení, Tiago, acá. ¿Quieres que me ayude? ¿Vos estás escuchando la clase ahí? ¿Estás mirando? A ver. ¿Estás mirando la clase o no? No, bueno, bien, no. Y así. Próximo candidato. ¿Está? Están comprando los números. ¿Me van a ayudar? ¿No? Bueno, gracias. ¿Te vas a quedar no? No, soy bien activo. De todo. Bueno, atienda porque le va a servir después. ¿Sí? Está bien, no quieren hacer ahora la lámina. En algún momento van a tener que aprobar dibujo técnico. Y para hacer las láminas le va a servir, así que atiendan. Algo le puede llegar a quedar. Bueno, vamos a empezar con estas dos, por ejemplo, estos dos ejemplos. Escala 1 en 100 y 1 en 50. Escalas de reducción. ¿Qué significa eso? Que vamos a achicar el tamaño de la medida real del objeto para poder representar en un tamaño que se pueda representar en una hoja, en una lámina, etc. ¿Está? Entonces, manualmente, ¿cómo podemos hacer esto? Con el escalímetro ya sabemos. Manualmente, esto es así. Por ejemplo, vamos a representar
Vamos al primer ejemplo que está ahí en la lámina. 350. Eso está en metros, ¿sí? 350. ¿Cómo hacemos? Lo siguiente. Nuestro valor que queremos pasar en escala, dividimos por 100, que sería la escala en la que estamos trabajando ahora. ¿Está? Ayúdenme un poquito a ver cuánto da esto en metros. Ustedes verifican. Pueden usar la calculadora o el teléfono. ¿Estoy bien o no? Ustedes me dicen, ¿no? Si estoy bien o no. No. Bueno. ¿Estoy bien en metros? ¿Saben pasar de... Primero que nada, ¿saben dividir? Segundo, ¿saben pasar de metro a centímetro? Usen el teléfono. ¿Y cuánto es? Ayúdenme, por favor. Tengo acá prendida, ¿no? Pero sí, por prendida, ¿no? Dale que se va el tiempo. $3,5 dividido 100. ¿Sí? Gracias por la ayuda. 0,0. ¿Vale? Metros. ¿Está? Ahora, nuestra regla tiene metros, centímetros. ¿Qué es lo que tiene nuestra regla? Nuestra cuadra regla. Centímetros, ¿no es cierto? Tenemos metros. Ayúdame porque me olvido todo. Metros. Después que sigue, yendo hacia la derecha. ¿Qué sería esto? ¿Esto ya tuvieron que haber entendido? ¿Matemática? Metro, decímetro, centímetro. Ahí me gusta. Ahora sí. Ahora vamos a pasar en centímetro esto. Vamos a pasar en centímetro. Metro, decímetro, centímetro y milímetro. ¿Está? En metro era 0,0. ¿Y en centímetro cuánto sería? ¿Seguro? Tengo que correr la coma a 2 lugares. 1, 2. ¿Cuánto sería? 3,5 centímetros. En síntesis, la escala de reducción 1 en 100 representa 1 metro en 1 centímetro. 1,5 metros en 1,5 centímetros. 3 metros y medio en 3 centímetros y medio. Epa. 3 centímetros y medio. 7 metros en 7 centímetros. 10 metros en 10 centímetros. ¿Sí? 20 metros en 20 centímetros. Me aturdieron. Bueno, ¿se entendió? Esta es la escala de reducción más sencilla que hay. La escala 1 en 100. ¿Por qué? Porque el metro lo representa en 1 centímetro y así todas las unidades del metro se pueden representar con los centímetros. ¿Está? ¿Sí? Ahora vamos a una un poquito más complicada. Vamos a la escala 1 en 50. Vamos con el mismo, 350. Tenemos que hacer la misma operación, solamente que acá abajo le cambiamos. ¿Cuánto nos daría eso? Ya que no me ayuda. 3,5 dividido 50. Metros. Si lo pasamos a centímetros, sería 0,07. ¿Cuánto sería? 7 centímetros. Muy bien por el alumno Almirón. Muy bien.
¿Está? Entonces, fíjense, en escala 1 en 100, ¿sí? 1 metro, 1 centímetro. 1 metro, 1 centímetro. En escala 1 en 50, 1 metro, ¿cuánto les parece que puede ser? ¿El doble o la mitad? Según lo que me salió acá. ¿Seguro? Este es el doble o la mitad que este. El doble. ¿Está? ¿Se entiende? Pueden usar esa relación también para las escalas. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende cómo se aplica esto o no? Para la lámina es bastante sencillo porque les di la más fácil para representar. Es decir, todas las medidas que aparecen ahí en el dibujo están en metros. A todo eso le tengo que aplicar esta división, dividido 100 todo. En definitiva, ¿sí? Las medidas que están ahí van a ser centímetros. Es decir, que respeto las medidas con mi regla de cuadra para representar el objeto con esas medidas. ¿Está? 3,5 metros, 3,5 centímetros. 7 metros, 7 centímetros. Y así con todas las medidas que están ahí. ¿Están ahí? Hasta ahí bastante fácil, ¿no es cierto? Permiso, tengo un ratito acá. Ahora vamos, si fuese en escala 1 en 50, 3,5 metros, 7 centímetros. Es decir, el doble. Y así, en escala 1 en 50 es un poquito más grande que en escala 1 en 100. El dibujo, la representación del dibujo. Bien. Si fuese en escala 1 en 20, también de reducción, sería más grande o más chico que 1 en 100 el dibujo. Si seguimos esta lógica, más grande, ¿sí? La representación sería un poquito más grande del dibujo en escala 1 en 20. Si representamos 1 en 5, más grande todavía. Por ejemplo, el plano general de la casa, de la escuela, ¿sí? 1 en 100 o 1 en 200, por el tamaño que es, para que no entre en la hoja, ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacer una cosa rápido. Vamos a suponer que esta parte de la escuela, solamente esta parte tiene, por tirar un ejemplo, 25, no, más, 30 por 70. Vamos a suponer que tiene 30 metros así por 70 así. ¿Está? Y vamos a aplicarle para representar en escala de reducción, pero 1 en 200. 1 en 200. Vamos a representar la escuela en 1 en 200. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos da el total, después las divisiones y todo eso, bueno. Pero vamos a ver el total, el perímetro. ¿Sí? 30 dividido 200. ¿Cuánto me da yo? 30 dividido 200. ¿Cuánto me da? 15. ¿Sí o no? Metros. Si lo paso... ¿Está bien, no? Díganme ustedes, porque corríjanme ustedes. ¿Ustedes pueden hablar también? ¿Pueden participar? ¿Cuánto me da? 15. 15 metros. ¿Existe alguna hoja de 15 metros? No. Bueno, eso también es una cosa a tener en cuenta. Hay tamaños de hojas que están normalizados, ¿sí? Y existe un tamaño límite, digamos, de la hoja. No podemos exceder de ese tamaño para hacer el dibujo. Por eso es que se hace también a escala los dibujos, para respetar el tamaño máximo de la hoja. Más chico la hoja, más chica podemos dibujar, pero más grande que eso no. ¿Está? Esto entonces da 0,15 metros. Centímetros serían 15 centímetros. Le pregunto, en nuestra hojita de hoja liceo, ¿esos 15 metros entra? Sí, entra. Sí, porque nuestra hoja tiene 32 de alto por 44 aproximadamente, depende de la hoja, de ancho. ¿Está?
Vamos con el otro lado, vamos con el de 70. 70 dividido 200. ¿Cuánto nos da esto? 0,35. Es decir, 35 centímetros. ¿Entra en la hoja? Sí entra en la hoja. Es decir que si tenemos que representar, por ejemplo, la escuela, para que nos entre en nuestra hojita liceo, en 1 en 200 sería la escala perfecta para que nos entre toda la escuela. ¿Se entiende? Y así es cuestión de ver el tamaño de la escala con la que vamos a aplicar para representar el objeto en una hoja determinada, en un formato determinado. ¿Está? Muy bien. Vamos ahora con, esto sería la aplicación de escala de reducción, ¿sí? Escala de reducción. Ahora vamos a ver con lo que sería de ampliación. ¿Cómo estamos de hora? Bueno, vamos a tratar de cerrar lo más rápido posible, porque se va el tiempo. ¿Qué podemos representar tan chiquito que tengamos que ampliar para que se vea las medidas, que se vea la forma, que se vea los materiales, etcétera, que tiene? Ejemplo. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, ¿alguno desarmó una NEC, un Notebook en algún momento de su vida? De su historial de desarmadores seriales de notebook. Ustedes no son desarmadores seriales de notebook, ¿no? Celular, reloj, algo de eso. ¿Vieron que las partes de esos objetos son sumamente chiquititos? ¿Sí? Bueno, esos elementos, ¿sí? Para representar, para diseñar y para que después se fabriquen, el dibujo se le aplica a escalas de ampliación. ¿Está? Vamos a suponer que le vamos a representar un tornillito que tiene 3 milímetros de largo. 3 milímetros. ¿Cómo hacemos? Bueno, las escalas en la de ampliación va a estar abreviado al revés a esto. Es decir, primero va a estar la escala o el valor que se le aplica y después el número 1, que es el que representa nuestra medida del objeto. Lo mismo acá, nuestro número 1 representa la medida, esto sería el valor de aplicación de la escala. Acá lo mismo, el valor de aplicación de la escala y el número 1 representa la medida que tiene nuestro objeto a escalar. ¿Sí? Bien. Reemplazamos. Por ejemplo, 3 milímetros. ¿Sí? 6 milímetros. En centímetro, 0,6 centímetros. Un tornillo o alguna pieza de electrónica, algo diminuto, ¿sí? Que no se puede, obviamente, representar con una escala de reducción porque va a ser más chico de lo que se ve realmente. Y para que se vean todas las partes, las medidas, la forma y demás, necesitamos una escala tal que se pueda apreciar eso en el dibujo técnico. ¿Está? Sí, en realidad acá tendría que ser otra escala, 5 en 1, vamos a poner 5 por 3, 15 milímetros, 1,5 centímetros. Bueno, ahí ya tiene un poco más de color. ¿Ven? ¿Sí? Los tornillos, las piezas de electrónica, ¿sí? Y algunos otros objetos que son de tamaño diminuto. Para esos objetos, la representación de esos objetos se aplica las escalas de ampliación. ¿Está? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Se entendió cómo se aplica? En el primero dividiendo, ¿sí? Y en el segundo multiplicando. ¿Está? ¿Sí? Muy bien. Estamos. Falta un minuto para el recreo.